Este es Teatro con el Debo y hoy día vamos a ver el personaje. ¿Qué es o quién es el personaje? ¿Lo has pensado? Pues bien, en el teatro el personaje es quien está actuando, quien está en las tablas. Aquella persona que vemos moverse en el escenario. ¿De acuerdo? El personaje es quien va a cumplir esa acción dramática que veíamos la otra vez. Ese conjunto de acciones que nos cuentan la historia. ¿Sí? El personaje es ficticio, el personaje es creado de la imaginación del dramaturgo, del director, del autor. Pero el personaje aparece de la nada, el personaje simplemente llega el actor y voilà, hago un personaje. El personaje tiene un proceso para ser creado, ¿de acuerdo? Conozcamos un poco más sobre ello. Antes de ahondar en lo que es el personaje en el teatro, todos conocemos personajes. Esos personajes que hemos visto en películas, cuando hemos leído un libro y nos lo imaginamos, o cuando hemos visto unos dibujos animados. ¿De acuerdo? Sí, todo ello, todos ellos son los personajes. El personaje es eh, aquel eh, ser que te ha cautivado y te acuerdas porque ha cumplido su objetivo en la obra que has leído o la película que has visto y te ha emocionado. Y seguro te recuerdas algunos personajes que te han cautivado, ¿sí? Personajes clásicos o personajes de ciencia ficción, ¿sí? De películas, de libros, y son válidos. Todos ellos son personajes, ¿de acuerdo? En el teatro, el personaje es aquel ser que aparece y cumple la acción dramática, ¿sí? Que nos cuenta la historia, que vemos su conflicto, vemos sus acciones y nos, mm, nos lleva a, nos capta la atención para poder ver toda la trama. El personaje proviene de la palabra persona, y ahí podemos hacer la distinción. Persona, quien está en la realidad, y personaje, quien está en la ficción, ¿de acuerdo? Pero el personaje son solamente personas como nosotros. No, el personaje, incluso en el teatro, pueden ser objetos inanimados, como en el teatro de títeres, ¿de acuerdo? Porque no vamos a ver al actor, sino vamos a ver al títere, quien está siendo manipulado por el actor y el actor le va a prestar la voz. Pero incluso ahí el actor va a crear un personaje. El personaje se caracteriza por varias cosas. Puede ser por su vestuario, puede ser por su voz, puede ser por su manera de trasladarse o de caminar, ¿sí? Incluso por su aspecto físico. El personaje tiene todo un proceso para poder ser creado. Puntos de vista del dramaturgo, del director o del mismo actor. Las mismas propuestas que el actor da. Para Pavis, el personaje es esa noción dramática que es más evidente, es decir, lo que vemos en escena, pero también el que presenta las mayores dificultades teóricas, es lo que indica él. Yo creo que más allá de las teóricas, también las prácticas, porque no solo en teoría hay una dificultad en hacer un personaje, en la práctica también lo hay. Y cada personaje plasmado por un dramaturgo, un autor, eh, va a tener ciertas características, pero no quiere decir que sean, digamos, ¿cómo se puede decir? Tengan que cumplirse a cabalidad, ¿de acuerdo? Porque cada actor siempre va a añadirle algo a ese personaje. Cada actor va a darle ese plus, esa manera diferente. Un personaje, cuando va a ser interpretado por diferentes actores, hagamos un paréntesis porque todo personaje va enlazado con el actor, pero el tema actor lo vamos a ver después. Ese personaje que es interpretado por un actor va a tener diferentes añadidos, diferentes propuestas que el actor va a poder incluir, ¿sí?
y el actor se va a preparar para crear cada cierto personaje, ¿de acuerdo? En el cine, los personajes que crean los actores, la condición física varía según lo que ellos interpreten. Pueden aumentar de peso, pueden bajar de peso. En la actuación también, es decir, en el teatro también, pero va a depender mucho de la facilidad que se tenga, porque en el cine existe el maquillaje, existe efectos especiales, que en el teatro no siempre se pueden hacer. Entonces va a ser un poco más natural que en el cine. En el teatro, los personajes van a interpretarse en el momento, en la realidad, ¿de acuerdo? Para que el espectador los pueda observar en su magnitud, en su verdadera magnitud. Los personajes también se diferencian en personajes principales, secundarios, ¿de acuerdo? Hay un detalle ahí. Los personajes principales generalmente son los protagónicos, ¿de acuerdo? Los que están en escena más tiempo, los que tienen el conflicto mm, más importante en la obra. Y toda obra va a tener personajes principales y va a tener personajes secundarios. Pero ambos se complementan. Hay que darle importancia a todos los personajes que intervienen. Porque te imaginas que no esté alguno, entonces la obra varía, ¿de acuerdo? Dependiendo, claro está, de la obra. Y cada director tiene su punto de vista ante ello y se respeta, ¿de acuerdo? Pero en los personajes todos son importantes, desde que tenga una línea de texto, que salga solamente a hacer un movimiento, o que tenga el mayor texto en la obra, ¿de acuerdo? Y hay personajes que se nos quedan grabados, ¿cierto? Como Hamlet o Fausto, ¿sí? En obras clásicas, ¿de acuerdo? O también en los personajes que tal vez hemos visto en teatros de la calle o teatros en nuestro vecindario o nuestro barrio. Esos personajes clásicos que puede ser un padre de familia o un hijo o un héroe representado en el colegio por uno de los niños es un teatro, también son personajes y también han tenido, si no un nivel profesional en preparación, han tenido un nivel para poder prepararse. Porque el simple hecho de estar en escena no es tan sencillo como algunas personas piensan. Entonces, es lo que se debe valorar de una persona cuando se transforma en un personaje. ¿De acuerdo? ¿Cómo logramos de que una persona se transforme en un personaje? Imagino que los que hemos guiado talleres, cada uno tiene su metodología o sigue una metodología que ha aprendido. Pero ¿cómo hace una persona para salir a escena y transformarse en un personaje? ¿Solo con imaginación? Es algo en lo que debemos guiar. Yo considero que tiene que ser lo primero que el actor o la persona, como quieran llamarle, se sienta cómoda. Se sienta cómoda en el escenario, que confíe en lo que va a hacer. Y para ello tiene que ensayar, tiene que practicar, ¿cierto? Todos estamos de acuerdo en ello. Pues bien, la improvisación ayuda mucho en eso. Improvisar durante el ensayo, improvisar desde una palabra, una acción, el jugar, el explorar con el otro, con el compañero, con quien va a interactuar, con quien va a estar en escena, el decirle una situación que no está en el libreto, el decirle, bien, ya te sabes el texto, excelente, pero ahora vamos a improvisar, ¿sí? Diles que están en el mercado, por más que el personaje fuera un personaje épico, sea un personaje no sé, de una batalla, dile que está en el mercado, cómo actuaría, cómo se pararía, qué tipo de postura tendría, qué tipo de mirada haría, ¿no? Que explore, que juegue. Si su personaje es un personaje tosco, fuerte, pues que practique sensibilidad, que practique un movimiento suave, para que así vaya explorando y su personaje no solamente se quede limitado a ciertas acciones y así pueda tener la capacidad de improvisar si sucede algo durante su obra, si sucede algo durante la escena,
¿de acuerdo? El teatro te brinda esas oportunidades, así que hay que aprovecharlas. Un personaje va a tener esos añadidos que da el actor. Siempre debemos recordar eso. ¿Sí? Por más que no sea profesional o por más que no tenga técnica, como personas tenemos la capacidad de improvisar, ¿sí? Y hay que entrenarla. Y en la actuación se presentan muchas oportunidades para hacerlo. Y el personaje es una gran forma de mostrarlo, ¿sí? Los niños son grandes personajes. Los niños hacen unos personajes hermosos. Y ellos en sus juegos cotidianos, si los observamos y prestamos atención, vamos a encontrar personajes que ni siquiera hemos imaginado. Ellos, un peluche se puede volver un dinosaurio, un ladrillo se puede volver un castillo, una caja de cartón se puede volver un automóvil. Ellos exploran y juegan y manifiestan personajes que a veces por nuestra forma de ver las cosas, los adultos no logramos ver. Entonces por ello el jugar y ser como niños nos hace ver personajes que no imaginamos. Sí, los personajes están dentro de nosotros, porque hemos sido niños, porque hemos jugado y entonces tenemos la suficiente creatividad de crear personajes, desde personajes clásicos, personajes eh, inmateriales, títeres, ¿sí? Objetos inanimados, o simplemente nuestra voz, que también interpreta un personaje, ¿de acuerdo? Y todo actor puede hacer cualquier personaje, no necesariamente. Sí, podemos ser muy grandes actores, pero a veces los personajes no son, no encajamos en ello. Sí, por ejemplo, si se quiere hacer un personaje de color, pues las personas con tez trigueña no vamos a poder hacerlo, por más que sepamos el texto, por más que eh, actuemos muy bien, no podremos cumplir ese rol. ¿De acuerdo? Entonces hay personajes ya marcados que buscan actores con rasgos que sea más fácil el poder ejecutar ese trabajo. Y debemos aceptarlo, porque en esa diversidad encontraremos qué personajes podremos hacer. ¿De acuerdo? Bien, así que ya exploramos lo que es el personaje, espero te haya servido. Acompáñanos con un like y suscríbete al canal y apoya a un artista que nadie conoce. Chao, chao.